Vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Lo más importante para el día de hoy es que los rusos, después de una pausa bastante larga, lanzaron otra gran oleada con misiles sobre toda Ucrania, tratando claramente de destruir la mayor cantidad de objetivos. Principalmente estamos hablando de las infraestructuras energéticas sobre toda Ucrania. Se tiene el mapa de las rutas, como ya es habitual. Vemos los drones, vemos los misiles crucero y también hubo misiles Caliber. Durante las últimas 24 horas, como se entiende, los rusos no estuvieron usando misiles balísticos, o al menos no se relata esta información en los reportes que se tienen. Justo después del primer lanzamiento, se empezaron a recibir actualizaciones que principalmente los rusos estaban atacando las infraestructuras energéticas. No se tienen muchos videos de los resultados de los ataques. No han sido publicados muchos videos. Como ya sabemos, Ucrania prohíbe la publicación de los videos para sus ciudadanos. Lo único que se tiene es información de mensajes de texto. Fuentes oficiales ucranianas reportan que los rusos estaban tratando de atacar las plantas hidroeléctricas, y también se tienen algunos reportes de que los rusos estaban tratando de atacar y destruir justamente aquí la represa y la planta eléctrica en la cercanía del pueblo con el nombre de Kaniv. Solo se tiene una imagen de satélite, pero no se tienen más imágenes al respecto de las explosiones. Además, también se tienen anomalías de fuego en la cercanía del pueblo con el nombre de Sitlaboska. Otra planta hidroeléctrica está ubicada justamente en este lugar. Se supone que fue dañada o tal vez destruida esta infraestructura energética. Se puede ver el reporte de la anomalía de fuego. Esto confirma que muy probablemente los rusos lograron alcanzar este objetivo y tal vez lograron algún resultado importante para ellos. Hablando de videos como tal, se tiene solo un video. Una anomalía de fuego, por otro lado, tuvo lugar en la cercanía de Zaporozhye, y justamente en este territorio también hay una planta eléctrica, una es justamente esta, y vemos que la anomalía de fuego justamente está en este mismo territorio. Y hablando de videos, se tiene solo el video de Zaporozhye, más precisamente de cómo los rusos atacaron y trataron de destruir la planta hidroeléctrica de Dnipro. Como se puede ver, fuertes explosiones. Los rusos, muy difícil de saber con este video qué tipo de armas estaban usando. Las autoridades oficiales ucranianas reportan que la situación con respecto al abastecimiento de electricidad sobre toda Ucrania es bastante difícil, está en una situación crítica para el día de hoy, y es muy probable que los ucranianos sean forzados a importar energía eléctrica de alguno de sus países aliados. Estamos hablando de los países europeos, claramente. Algunos reportes afirman que los ucranianos están planeando de incrementar el costo de la energía para todas las personas que viven en Ucrania en aproximadamente 1.6 veces más. Tal vez antes del invierno ellos van a ser capaces de establecer estas nuevas tarifas, lo que claramente va a hacer bastante daño a la economía de los trabajadores ucranianos. Hay algunos reportes occidentales sobre los ataques con los misiles Iskander, y lo más importante de estos ataques tuvo lugar en la cercanía del pueblo con el nombre de Pakrovsk y Mirnograd. Primero se tuvo simplemente el reporte que hubo una gran explosión justamente en esta área que se muestra en el círculo rojo. Después se tuvo algunas imágenes del resultado de los ataques. Hay algunos edificios destruidos, se ven algunos oficiales de policía ucraniana tratando de evaluar la situación. Como resultado de estos ataques, los rusos probablemente destruyeron una nueva posición temporal del ejército ucraniano. Después se tuvo reportes de algunos ataques justamente en Slaviansk. Se tienen algunas fotos de los resultados de estos ataques, y probablemente estos ataques fueron realizados con el uso de misiles Iskander. También hay que recordar que, de acuerdo con los reportes que se tienen, durante mayo los franceses habían reubicado tropas de su ejército exactamente en la ciudad de Slaviansk.
La principal posición temporal de los franceses estaba ubicada justamente en esta misma ciudad. Tal vez los rusos también estaban atacando alguna concentración de tropas y probablemente tropas extranjeras. También se tienen reportes sobre explosiones en Limán, en Kharkov. También hubo ataques en Balaklia. Hubo fuertes explosiones en Kharkov. Se tienen algunas imágenes. También hay dos geolocalizaciones confirmando que los rusos continúan cazando y destruyendo las defensas antiaéreas ucranianas. En este video se puede ver cómo los rusos descubren los radares que los ucranianos estaban usando para el propósito de la defensa, claramente, y como resultado de ataques, este sistema de defensa antiaérea, esta parte del sistema de defensa antiaérea fue destruido. Otro video importante se recibe también de Kharkov. En este video se puede ver cómo los rusos, un dron ruso estaba volando justamente sobre Kharkov sin ningún tipo de problema, sin ningún ataque de la defensa antiaérea. Y como resultado de un ataque de Lancet, los rusos lograron descubrir y destruir un sistema de defensa antiaérea Buk M1. No fue este el único objetivo que fue atacado por los rusos en este video. También hubo una gran cantidad de sistemas de artillería que fueron atacados por los rusos. También fueron descubiertos y destruidos. Los ucranianos han hecho muchos intentos de contraatacar, tratando de romper la situación de hegemonía de ataques rusos sobre el territorio ucraniano. Durante las últimas 24 horas, los ucranianos nuevamente estaban bombardeando Belgorod con el sistema HIMARS, con municiones de racimo. Como se puede ver, solo ayer teníamos la afirmación de los países occidentales donde le daban permiso a Ucrania de usar sus armas en contra del territorio ruso, y algunas horas después empezamos a ver los primeros ataques realizados por las Fuerzas Armadas ucranianas, y ellos estaban atacando la ciudad con municiones de racimo. Eran armas claramente occidentales. Las fuentes rusas publican estas imágenes de las partes de estos proyectiles que algunos fueron derribados por la defensa antiaérea rusa, y claramente esta es la evidencia que los ucranianos estaban usando exactamente sistemas HIMARS en dirección de Belgorod. Estas armas, los misiles HIMARS, son de producción de los Estados Unidos. Nos movemos ahora a la situación en el terreno. Hay actualizaciones adicionales. Primero, el área entre Kasachi-Lopan y Zolochev está siendo cada vez más activa, tanto del lado ruso como del lado ucraniano, que tratan de prevenir cualquier ofensiva rusa en este lugar. Es muy probable que los rusos estén a punto de terminar la concentración de fuerzas a lo largo de la frontera, porque los ucranianos empezaron a publicar una gran cantidad de videos de ataques de drones sobre las posiciones rusas, lo que confirma primero que los rusos se están concentrando aquí. Cuando hablamos de Kasachi-Lopan, también se tienen reportes, ataques de Lancet de los rusos sobre las posiciones de artillería ucranianas como resultado de un nuevo ataque Lancet. Esta posición de artillería fue destruida. Un howitzer de 30. Hay que recordar que durante mayo los rusos publicaron aproximadamente 300 casos geolocalizados del uso de este tipo de arma. Estamos hablando de los drones Lancet, y los rusos continúan incrementando el uso de este tipo de arma. Han establecido, podríamos decir, una superioridad en el territorio, y los ucranianos en estos momentos no pueden encontrar la forma de defenderse ante este tipo de ataques. Hablando del IPSI como tal, no hay en estos momentos cambios en la línea de combate, solo la actividad regular, ataques de artillería. Los rusos siguen bombardeando el territorio todos los días, tratando de destruir claramente las concentraciones de fuerzas de los ucranianos, los refuerzos que todos los días llegan a esta área. Pero en estos momentos no hay cambios en la configuración del terreno. Según la información de fuentes prorrusas, los ucranianos han concentrado alrededor de 50,000 soldados en el área de Kharkov, y ahora los ucranianos van a tratar de realizar algunos contraataques. Pero hablando de los rusos, de acuerdo con la información que se tiene, los rusos desde el inicio de la operación ofensiva en Kharkov ya han introducido hacia la línea de combate desde Lipsy hacia Vovchansk un poco menos del 20% de las fuerzas que los rusos habían logrado colectar en esta región. Estamos hablando de que los rusos
con el Grupo Norte han introducido a la ofensiva en la dirección de Kharkov menos del 20% de las tropas que ellos tienen destinados para esta área. Es muy probable que ellos no vayan a introducir necesariamente todas las tropas que tienen ubicadas en este lugar. También las informaciones dicen que las principales concentraciones de fuerzas rusas están localizadas alrededor de Bryansk hasta la región de Kursk, llegando hacia Belgorod. Así que toda esta línea negra, que es un territorio bastante largo, una gran línea de contacto. Estas fuerzas del Grupo Norte están localizadas a lo largo de toda esta área y eso es por lo cual los rusos no pueden usar todas las tropas del Grupo Norte en solamente la dirección de Kharkov. La longitud aproximada de esta línea del frente es alrededor de 600 kilómetros. Y volvemos a decir, solamente el 20% de las tropas del Grupo Norte que tienen que cuidar una línea de alrededor de 600 kilómetros, solo el 20% de estas tropas estaría involucrada en la operación de Kharkov y eso es por lo cual es muy probable que ellos no vayan a introducir más tropas de este mismo grupo. Ellos necesitan claramente vigilar también todas las otras regiones. Nos movemos ahora hacia las otras regiones de la línea de contacto. En la región de Kupiansk, los rusos continúan en un estado de ofensiva. Se tienen reportes sobre progresos adicionales rusos en la línea entre Viristova y Stelmahavka. Hay fuertes enfrentamientos aquí, pero hasta ahora no se tienen más geolocalizaciones sobre esta situación. Se tiene solo una geolocalización de la línea entre Novosielovka y Stelmahavka. En este video se puede ver otro ataque realizado por las fuerzas rusas. Los rusos estaban usando un tanque y un vehículo de transporte. El tanque principalmente estaba limpiando la vía y los rusos estaban tratando de llegar hacia las trincheras y fortificaciones. Luego, después de este ataque, los rusos completan su operación de desembarco exitosamente y las tropas empiezan después a limpiar las trincheras. Este fue el ataque ruso que tuvo lugar aquí y como se ve los rusos están llegando cada vez más cerca a Stelmahavka y mientras las fuerzas principales rusas están asaltando Stelmahavka desde el norte y desde el noreste, las fuerzas de artillería rusa por otro lado están bombardeando y atacando Stelmahavka, como se ve, con una gran cantidad de multilanzadores de rockets, artillería, tratando de suprimir las posiciones ucranianas y no permitirle a los ucranianos poder reforzar sus posiciones con refuerzos adicionales. Nos movemos ahora hacia el sur en dirección hacia Kabalyovka, Novaigorovka. Estamos hablando de la dirección de Varova, que sería el pueblo principal que tienen los ucranianos en su control. De acuerdo con los reportes, de acuerdo con diferentes mapeadores prorrusos, los rusos como resultado de una operación ofensiva lograron romper la defensa ucraniana y establecieron un control del 50% sobre la villa con el nombre de Novaigorovka. Esta es una muy pequeña villa. Probablemente hay 20 o 30 casas y alrededor de la mitad de esta cantidad fue capturada por los rusos. Los rusos, de todas formas, esta es un área geográfica por el cual los rusos tienen que pasar. Hablando más sobre la dirección del sur de Kupiansk, se tienen algunas actualizaciones y lo más importante es que los rusos continúan bombardeando, atacando a las fuerzas ucranianas con bombas FAB, videos de cómo los rusos estaban atacando Siversk con la bomba ADAB 1500. Probablemente Siversk ha sufrido una gran cantidad de ataques de este tipo de bomba. Este no es el primer caso en el que los rusos usan la bomba ADAB 1500 en Siversk. Esta posición, este pueblo de Siversk, es una de las principales prioridades de la Federación Rusa, pero en estos momentos ellos no están avanzando como tal en el terreno. Nos movemos ahora hacia Chazov Yar. Hoy se tuvo muchas actualizaciones de este territorio. Se tuvo un nuevo reporte muy importante de que los rusos habían cruzado el canal Siversky-Donetsk-Donbass justamente en esta área, en la cercanía del bosque Stupki-Galubovsky, y ellos empiezan a introducirse por el sur en el bloque de la parte central de Chazov Yar denominado Novi. Por ahora no se tienen geolocalizaciones ni mucha más información al respecto de esto. Ya se ha reportado esta información 2 veces. Esto claramente es muy importante porque si los rusos llegan a entrar por el sur hacia la parte central de Chazov Yar, esto va a colapsar completamente la defensa ucraniana, principalmente en la región este, la microrregión denominada Canal. Hablando de esta posición del sector este de Chazov Yar,
Continuamos recibiendo actualizaciones de la parte este hacia el sur. Los rusos continúan sus operaciones ofensivas, continúan sus intentos de atacar este territorio. En este video se puede ver otro ataque de los rusos usando un tanque T-90. El tanque fue dañado y destruido después por las Fuerzas Armadas ucranianas. Los rusos también están sufriendo pérdidas significativas en este lugar, pero ellos no se están deteniendo y las geolocalizaciones que se tienen indican que ellos cada vez avanzan en este territorio. Los ucranianos también claramente están bajo una presión muy fuerte de los rusos, fuerte artillería rusa, fuertes bombardeos, ataques con drones también. Nos movemos ahora hacia el sur en dirección hacia los campos entre Ivanovska y Klishevka, donde los rusos continúan una operación ofensiva. Hace unos días estábamos hablando de que los rusos, como resultado de un ataque, habían logrado establecer control sobre esta línea de árboles, y algunos días después las fuentes ucranianas, más precisamente las fuerzas de la brigada número 5 de asalto ucraniana, publicaron el video de un nuevo asalto ruso. Los rusos estaban asaltando esta área con una gran cantidad de vehículos, tanques, vehículos de transporte. Los rusos fueron bastante exitosos en este ataque. Ellos pudieron pasar los campos minados, pasaron grandes distancias, entraron a las líneas de árboles, a las trincheras. Los rusos lograron desembarcar la infantería y empezaron a limpiar esta área. Se ha ajustado el mapa basándose en este video. La mayoría de las fuerzas ucranianas que estaban ubicadas en esta red de trincheras que se puede ver marcada en el mapa en esta línea negra, ellos fueron obligados a retirarse más hacia el oeste, hacia este bosque que también tiene una conexión con el canal Siversky Donetsk-Donbass. Algunas fuerzas también fueron forzadas a retirarse hacia el sur en dirección hacia las otras trincheras y fortificaciones que en este lugar. Les recordamos que estas fortificaciones son el principal objetivo de los rusos y el último emplazamiento ucraniano al lado derecho del canal Siversky Donetsk-Donbass. Los rusos claramente están tratando de acabar con la última posición ucraniana. Esto es lo más importante en esta etapa de la operación militar especial después de la captura de Klishevka, después de la captura de Ivanovska. Nos movemos ahora hacia Avdiivka. Los rusos también continúan una operación ofensiva. Se tiene una pequeña actualización en este lugar, un pequeño progreso de los rusos en la cercanía de Novoalexandrovka. De acuerdo con la información que se tiene, los rusos continúan mejorando sus posiciones hacia esta villa. Como resultado de otra oleada de ataque, los rusos lograron establecer control físico sobre la vía entre Novoalexandrovka y el pueblo con el nombre de Progress. Así que los rusos básicamente están ubicados en esta zona. Ellos van a empezar una nueva ofensiva desde esta dirección hacia el sur de Novoalexandrovka, y la situación claramente para los ucranianos ubicados en esta villa es muy difícil. Las fuentes ucranianas y las fuentes rusas confirman un progreso adicional ruso en los campos hacia el oeste de Salaviova, más cercanos hacia el pueblo en el control ucraniano de Sokil. Se tiene el video confirmando el progreso ruso y el control ruso sobre esta línea de árboles, y la distancia de las posiciones más al borde de los rusos y el pueblo de Sokil como tal es menos de 1 kilómetro. También se tiene otra represa destruida en la cercanía de Liman Pierce. Los ucranianos continúan usando estas vías para el reabastecimiento, claramente también para la evacuación. Recordamos que esta área está encerrada por varias barreras de agua y también han sido destruidos muchísimos puentes en esta dirección. En este lugar opera la brigada ucraniana número 47. Ellos tienen una gran cantidad de vehículos occidentales, Abrams, Bradleys, y eso es por lo cual ellos necesitan tratar de evacuar la mayor cantidad de estos vehículos, pero los rusos tratan de destruir y tratan de controlar las vías que los ucranianos tienen en este lugar. También las fuentes reportan sobre un progreso adicional ruso en los campos al oeste de Semyonovka, y como resultado de una ofensiva los rusos lograron capturar todo este territorio y también están a punto de empezar la ofensiva hacia Novosielovka-Persha y Novopokrovsk. Los rusos están presionando y los ucranianos un día tras otro se están retirando más hacia el oeste. Lo más importante para el día de hoy en esta dirección está viniendo del área de la villa con el nombre de Karlovka. Los rusos publican una gran cantidad de videos y ataques
en contra de los vehículos ucranianos, tanques, vehículos de transporte. Estamos hablando de los campos entre Karlovka y Yasnabrodovka. Después de que los rusos limpiaron esta área, ellos lanzaron una ofensiva y como resultado de este ataque, de acuerdo con diferentes mapeadores, los rusos lograron establecer completo control sobre estos campos y básicamente los rusos de esta forma terminan el semi-encerramiento hacia la villa de Yasnabrodovka que queda al norte de esta posición. Tarde o temprano, tal vez pasado mañana, los ucranianos vayan a ser forzados de retirarse de Yasnabrodovka o de otra forma podrían quedar completamente encerrados por las fuerzas rusas en este lugar. Ahora nos movemos hacia el sur. No hay actualizaciones importantes hablando de Krasnogorovka. Solo algunos videos de cómo los rusos estaban cazando y destruyendo las posiciones de artillería ucranianas. Se ve también otro equipo electrónico que es destruido por los rusos. Y en este otro video se puede ver cómo los rusos estaban cazando, atacando los sistemas de artillería ucranianos en las cercanías de los campos de Krasnogorovka y Marinka. Un poco más hacia el sur se tiene otro video de duelos de contraartillería de cómo los rusos estaban cazando las posiciones de sistemas de artillerías ucranianas, en este caso un sistema Paladin, también sistemas de 20, de 30, sistemas de artillería Krab, todos los sistemas de artillería que los países occidentales le han dado a Ucrania. Si se incrementan el número de actualizaciones hacia el inicio de mayo, se puede ver una gran superioridad de los rusos en cuanto a los ataques de artillería y los ataques sobre las posiciones en profundidad de los ucranianos. La misma historia que se puede ver en la dirección de Kharkov se puede ver justamente aquí, pero hablando de Kharkov, los rusos principalmente estaban usando fuerzas Lancet, cazando los sistemas de artillería ucranianos y en este lugar los rusos principalmente usan con artillería. Decenas de sistemas de artillería ucraniana han sido destruidos solo desde el último mes. Los rusos claramente continúan haciendo lo mismo todos los días. Hablando de Konstantinovka, Novomihalovka, los rusos están tratando de limpiar el área entre Paraskovska y Konstantinovka en estos momentos, probablemente en una pausa operacional sin ningún intento de ataque de forma terrestre. Lo más importante en esta dirección está viniendo desde la línea entre Salotka y Valyana. Se tuvo otro video confirmando el progreso ruso más hacia el oeste. En este video se puede ver la destrucción de un tanque ruso. Probablemente estos vehículos quedaron aquí después de una ofensiva del ejército ruso en este lugar. Ayer estábamos hablando sobre los ataques rusos en la parte norte de esta misma línea de árboles. Algunas trincheras también fueron capturadas aquí por el ejército ruso. Estamos hablando de los vehículos ligeros que tenían los rusos. Los rusos siguen moviéndose más hacia adelante en esta dirección, tratando de llegar a la vía que está justamente al frente de Bavdiana. La distancia que ellos tienen hacia la vía T-0524 cada vez es más corta. Esta vía es muy importante para conectar Ugledar con Konstantinovka y tan pronto los rusos puedan llegar hacia este lugar, cuando los rusos puedan alcanzar con artillería mucho más fácilmente este lugar, Ugledar va a quedar completamente bloqueada y caerá. Hablando de Staramayorsk, Urayna, los rusos continúan su proceso de limpieza. Para el día de hoy sigue sin confirmarse completamente el control de esta villa. Hoy los ucranianos publican videos de cómo ellos estaban tratando de repeler los ataques rusos durante mayo, pero como sabemos, estos ataques y esta defensa ucraniana no fue suficiente para parar el avance ruso en este lugar. La mayoría de los ataques rusos fueron exitosos. Nos movemos ahora hacia Rabotino. La mayoría de los mapeadores dicen que los rusos están activos en esta zona entre Kamianska y Rabotino. Hay muchos reportes sobre este territorio. Algunos mapeadores, incluso los pro-ucranianos como Deep State, han actualizado sus mapas mostrando que los rusos han capturado estas pequeñas ubicaciones de trincheras en este lugar. Hay que recordar que durante mayo hubo algunas explosiones también en esta área. Los rusos principalmente estaban bombardeando este lugar con el sistema TOS Flamethrower. Se tienen reportes sobre ataques con este tipo de arma. Después de que los rusos limpiaron y atacaron esta área completamente, ellos básicamente se movieron hacia adelante con la infantería y capturaron las posiciones que habían sido abandonadas por los ucranianos.
Eran posiciones que según los reportes y según la información habían sido abandonados por los ucranianos, claramente debido a la presión de fuego rusa. Los ucranianos sufrieron muchos problemas con el reabastecimiento de estas posiciones. Estos campos y estas trincheras eran posiciones secundarias para los ucranianos en este lugar. Y los rusos, conociendo esta debilidad, primero limpiaron el área con sus conocidos ataques de artillería y después de eso ellos capturaron el territorio con la infantería. No se tienen geolocalizaciones que en estos momentos confirmen este relato, pero probablemente esto sea lo que pasó en este lugar. Una actualización muy importante que se recibió durante las últimas 24 horas es claramente la declaración del Ministerio de Defensa de China, donde ellos afirman que China completamente va a apoyar al ejército ruso en la defensa de la justicia en el mundo. Esas fueron las palabras o las declaraciones que realizó el ministro de Defensa del Estado chino. Ellos están completamente en sintonía con los rusos y este claramente es el apoyo más importante que puede tener cualquier país en el mundo. Cualquier país en el mundo desearía tener el apoyo militar de China sobre cualquier conflicto que ellos puedan tener. Esta claramente es una nueva respuesta a las declaraciones occidentales sobre el permiso para usar armamento en el territorio ruso. Vemos que los chinos en estos momentos, al menos en las palabras, al menos en las declaraciones, no están abandonando a Rusia y veremos si en algún momento los rusos vayan a necesitar como tal el desembarco de tropas chinas en el territorio. Si esto pasa, claramente ya estaríamos hablando completamente de una situación extremadamente distinta a lo que vemos hoy. Si China se llega a involucrar, quiere decir que la Tercera Guerra Mundial es lo que estamos viviendo. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.